Escuela Dominical en Casa. Hoy estaremos leyendo nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Y ya estamos llegando a los últimos capítulos. Hoy nos toca ver el capítulo 26, donde Pablo hará su defensa ante el rey Herodes Agripa II. ¿Qué es lo que dirá Pablo? Bueno, lo veremos a continuación. Pero antes, vamos a orar. Así que juntemos nuestras manitos y nos inclinamos ante Dios en oración. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos a través de este medio para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu palabra y también creer de todo corazón que todo lo que está escrito aquí en la Biblia es verdad. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Primero vamos a recordar que en los capítulos anteriores, Pablo hizo su defensa ante diferentes personas y autoridades. Primero fue, en el capítulo 22, la defensa ante los judíos de Jerusalén desde las gradas del cuartel, la muchedumbre que quería matarlo, porque él predicaba a los gentiles. Luego vemos en el capítulo 23 la defensa de Pablo ante los judíos de la Junta Suprema. Ellos querían que Pablo muriera por blasfemia. Luego vemos en el capítulo 24 la defensa de Pablo ante Félix, que era una autoridad romana, y esto ocurrió en Cesarea. Y luego, después de que Félix ya no estuvo en el cargo, fue la defensa de Pablo ante Festo en la misma Cesarea. Y ahí estamos entrando al capítulo 26, en el cual Festo iba a enviar a Pablo a que sea juzgado por el César. Sin embargo, él no entendía nada de lo que estaba pasando, por qué Pablo era acusado. Pablo debe ser ejecutado. ¿Ah? Pero, ¿qué es lo que ha hecho como para morir? Las mismas cosas por las que crucificaste a Jesús. Blasfemia contra nuestra ley y traición contra la tuya. No he hecho nada de eso. Lo único que hago es predicar que Jesús resucitó de entre los muertos y eso les lleva a la violencia. ¡Blasfemia! Él también es un impostor. ¡Ya lo incremen! ¡Mentiroso! ¡Es un mentiroso! Sí. ¡Basta! Esto no tiene nada que ver con la ley romana. Este es un asunto judío. Te enviaré de nuevo a Jerusalén. Entonces, apelo a Roma. Si fuera culpable, con gusto moriría, pero no lo soy. Como ciudadano de Roma, demando que me escuche el César. Entonces, aprovecha la visita del rey Agripa para esclarecer las cosas. Pero veamos, ¿qué sabemos acerca del rey Agripa? ¿Se acuerdan del rey Herodes que mandó a matar a los niños de Belén cuando Jesús era aún muy pequeño? ¡Oh, no! Pues Agripa era bisnieto de este rey tan malo. ¿Y se acuerdan también de otro rey, Herodes, que le mandó quitar la cabeza a Juan el Bautista, el primo de Jesús? ¡Oh, no! Pues Agripa era nieto de ese rey. ¿Y se acuerdan del rey Herodes que mandó darle muerte al apóstol Santiago y que también encarceló a Pedro pensando acabar con él? ¡Oh, no! Pues Agripa era su hijo. ¡Oh, no! Así que este rey conocía muy pero muy bien qué significaba ser cristiano, pues su familia los había perseguido todo este tiempo. Y bueno, el rey Agripa y su esposa Berenice entraron en la sala de Festo y Agripa le dijo a Pablo: puedes hablar por ti mismo. Y Pablo comenzó a contarle cómo había llegado a ser creyente. Sí, otra vez Pablo vuelve a dar su testimonio. Escúchame, rey Agripa, lo suplico.
Y debes saber que las cosas que te digo son ciertas. En un tiempo se me llamaba Saulo entre los judíos. Dediqué mi vida a perseguir a quienes creían en Jesús. Los echaba en prisión y observaba complacido cómo les mataban. Pero un día, camino a Damasco para hacer mi trabajo, una luz de los cielos, más brillante que el sol, descendió sobre mí y mis acompañantes. Al caer a tierra, escuché una voz decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesús, el Señor resucitado, oh Rey, y desde ese momento quedé ciego. Y me mandó viajar a Damasco. Una vez allí, al borde casi de la muerte, vi a un hombre santo en una visión, el que más tarde fue a mí, y me bendijo diciendo: hermano Saulo, recibe tu vista. Y me mandó levantarme y predicar. Pablo le dijo: Obedecí a Dios y les prediqué el evangelio a los judíos y a las otras naciones también. Fue por este motivo que los judíos me prendieron en el templo y quisieron darme muerte. Pero Dios me ha ayudado a seguir dando el mensaje a todos, tanto a pequeños como a grandes. Mi mensaje es lo que dice la palabra de Dios, que Cristo tenía que morir por nuestros pecados y que después tenía que resucitar de los muertos. Al hablar Pablo de la resurrección de Cristo, Festo se sorprendió. Y este preso Pablo no solo afirmaba que Jesús resucitó, sino también decía que este Jesús le había hablado desde el cielo. Pues para Festo esto le parecía una gran tontería. Festo interrumpió a Pablo hablando a gran voz. Resucitar de entre los muertos. ¿Ves lo que te dije? ¿Estás loco, Pablo? Este hombre está loco. No estoy loco, excelentísimo Festo, respondió Pablo con toda calma. Hablo la verdad. El rey Agripa, que está con nosotros, sabe que lo que digo es cierto, porque Jesucristo no murió ni resucitó en un rinconcito. Todo el mundo se dio cuenta de lo que pasó. Luego Pablo se dirige al rey Agripa y le pregunta: ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas del Antiguo Testamento que dijeron que Cristo moriría y resucitaría? Yo sé que tú crees. Pero Agripa no estaba tan convencido. Él conocía las Escrituras y estaba casi convencido del Evangelio, pero no quiso dar el paso de aceptar a Cristo como su Salvador. Agripa respondió: Casi me has persuadido a volverme cristiano. Pablo le dijo: Por poco o por mucho, quiere a Dios que no solamente tú, sino también todos los que me escuchan hoy lleguen a ser cristianos. Quisiera que fueran como yo, pero sin estas cadenas. Este hombre no ha hecho nada malo. Muy bien. ¿Deseas ser juzgado en Roma? Pues a Roma irás. Bueno, el rey y el gobernador reconocieron que Pablo era inocente, pero no quisieron reconocer que Cristo era el Salvador. Agripa ayudó a Festo a hacer la carta y Pablo regresó a la cárcel para esperar que saliera el barco que lo llevaría a Roma. Definitivamente el plan de Dios era que Pablo fuera a Roma para que siguiera testificando a pequeños y a grandes allí. ¿Qué pasó en este viaje? ¿Llegó Pablo a Roma? Bueno, eso lo veremos en los siguientes capítulos. Aplicaciones para tu vida. Punto 1. Debemos centrar nuestra vida en Cristo. ¿Cuál era el deseo más grande de Pablo? Según Hechos 26, versículo 29, Pablo quería que todos los que lo escucharan conocieran a Cristo. También, según Filipenses 3:10, deseaba crecer en su propio conocimiento de Cristo. Es decir, Pablo centraba toda su vida en Cristo, en conocer a Cristo y convencer a otros
acerca de Cristo el Salvador. ¿Y cuál sería tu deseo más grande? ¿Ese deseo está centrado o tiene relación con Cristo? Debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Debemos centrar nuestra vida en conocer todo sobre Cristo el Salvador, estudiar las Escrituras para poder saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y siguiendo con ese centro en Cristo, debemos convencer a otros por medio de las palabras que el Espíritu Santo pone en nuestra boca y en nuestro corazón, que Cristo es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. No permitamos que nuestros deseos propios, que el mundo y todo lo que ofrece, nos alejen de nuestro centro de vida, que debe ser Cristo. Pues en Jesucristo está la vida misma y lejos de Él solo está la muerte. Punto 2. No es suficiente conocer la palabra de Dios, sino también hay que creer en ella. El rey Agripa II era el gran ejemplo de esto que estamos explicando, porque el rey Agripa conocía sobre las Escrituras, había leído los profetas y sabía lo que era ser cristiano. Luego de escuchar el testimonio de Pablo, el rey Agripa, ¿qué dice? Por poco y me convences. ¿Y Pablo qué le dice? Por poco y por mucho. ¿Qué más quisiera? Que no solamente tú, sino que todos creyeran en Cristo como su Salvador. Entonces podemos ver en Agripa que él podía tener el conocimiento de la palabra de Dios. Podía inclusive hasta entenderlo, pero no lo creía en su corazón. Y eso impidió que él no fuera una persona salva, que fuera limpia del pecado a través de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Entonces, chicos, no es suficiente con solamente leer tu Biblia. No es suficiente con aprenderte versículos o escuchar las clases de la escuela dominical. No solamente es suficiente con eso. No solamente es conocer y escuchar y comprender la palabra de Dios, sino también es creer. Creer que es verdad y que esa verdad cambiará tu vida. Es tiempo de saber cuánto aprendiste sobre Pablo. Pregunta número 1. ¿Cuál era el nombre de Pablo antes de ser cristiano? A. Saulo. B. Paulo. C. Tulio. Tienes 10 segundos para responder. Saulo, muy bien. Eso lo puedes ver en Hechos 13:9. ¿De dónde era Pablo? A. De Jerusalén. B. De Damasco. C. De Tarso. Tienes 10 segundos. Muy bien, Tarso. Eso lo puedes ver en Hechos 21:39. ¿Cuál era la ciudad a la que se dirigía Pablo cuando Jesús le habló? A. Damasco. B. Jerusalén. O C. Belén. Tienes 10 segundos. Damasco, muy bien. Lo puedes ver en Hechos 9, desde el versículo 2 hasta el 3. ¿A quién vio Pablo cómo lo apedreaban? A. Augusto. B. Esteban. O C. Santiago. Tienes 10 segundos. Muy bien, Esteban. Eso lo encuentras en Hechos 8:1. ¿Quién le regresó la vista al Pablo? A. Timoteo. B. Pedro. Y C. Ananías.
Muy bien, Ananías. Eso lo encuentras en Hechos 9, del versículo 17 hasta el 18. ¿Cuántas veces es contada la conversión de Pablo en Hechos? A, 1, B, 4, C, 3. Tienes 10 segundos. Es 3 veces. Lo encuentras en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. De estas, ¿qué nacionalidad tenía Pablo? A, persa, B, romano y C, griego. Tienes 10 segundos. Muy bien, romano. Eso lo encuentras en Hechos 22, del versículo 27 hasta el 28. ¿Cuántos viajes realizó Pablo? A, 2, B, 3 o C, 1. Corre, el tiempo se apaga. Muy bien, 3. Eso lo encuentras en Hechos 13, en Hechos 15 y en Hechos 18. ¡Bravo! Lo has hecho muy bien. Versículo para memorizar. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. Chao chicos, que Dios los bendiga y nos vemos en otra clase.